Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de fruta y pérdida de grasa y vamos a ver cuáles son las 6 frutas que te van a ayudar a perder grasa corporal. Muchas veces cuando hablamos de pérdida de grasa corporal solemos tener tendencia cada vez más frecuentemente a pensar en cómo eliminar los carbohidratos de la dieta. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos alimentos, y en este caso destacaríamos por ejemplo las frutas, que nos ayudan a mantener una mejor recuperación muscular por su aporte en antioxidantes y por lo tanto evitar el consumo de fruta en deportistas a veces puede no resultar tan interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas frutas que nos pueden incluso ayudar en ese efecto quemagrasas, podríamos decir. Algunas de ellas se habla habitualmente o tradicionalmente cuando se habla directamente de dietas de adelgazamiento, que en este caso no es que sea exactamente lo mismo, pero en el caso de mejorar o querer perder grasa corporal, también estamos hablando de un proceso de adelgazamiento. Así que esas frutas que generalmente se asocian a la pérdida de peso en una dieta de adelgazamiento tradicional, también nos pueden ayudar, en este caso, una pérdida de grasa corporal asociada a los deportistas, es decir, a una mejora de la composición corporal, porque los mecanismos podríamos decir que son similares, aunque en el caso de los deportistas tenemos que vigilar otros factores como son también, como os he dicho, el aporte de esas sustancias antioxidantes, el aporte de carbohidratos que nos proporcionen energía. En el caso de los carbohidratos de la fruta, acompañados de su fibra, son carbohidratos que se van gestionando progresivamente, no son de absorción muy rápida, salvo cuando consumimos esas frutas trituradas, que en ese caso se favorece ese proceso de digestión y de absorción. Es mucho más rápido, pero vamos a pensar que las vamos a consumir masticadas. La primera fruta que podríamos asociar a la pérdida, y en este caso sí a la pérdida de grasa corporal, sería el pomelo. El pomelo favorece la oxidación de las grasas. Cuando esas grasas están movilizadas, favorece que se eliminen con mayor facilidad y por lo tanto es una fruta muy interesante en las dietas de pérdida de peso asociadas, como os digo, a una mejora de la composición corporal, que lo que queremos, insisto, es perder grasa corporal. El pomelo no contiene apenas calorías, tampoco contiene apenas carbohidratos, pero sí contiene sustancias, no solo vitamina C, que mejoran esa eliminación de las grasas. Así que ahí tendríamos esa primera fruta. En segundo, tercer y cuarto lugar podríamos tener un empate. Yo las voy a ir diciendo en un orden, pero cualquiera de ellas nos serviría de manera similar, porque son frutas que tienen una característica común y es que contienen enzimas digestivas. En primer lugar vamos a poner la piña, que probablemente es la más habitual. La piña, además de esas enzimas digestivas que nos favorecen la digestión, sobre todo de alimentos proteicos, que en ese caso nos mejoran también el mantenimiento de la masa muscular durante ese proceso de pérdida de grasa corporal. Además, esa misma sustancia, que es la bromelina,
es uno de los más potentes antiinflamatorios que existen o que se suelen, sustancias naturales que se suelen utilizar como antioxidante y antiinflamatorio, es decir, un efecto beneficioso también en la práctica deportiva. Y además tienen cierto efecto diurético, es decir, que favorecen la eliminación de sustancias de desecho a través de la orina, una de las cuales podría ser también ese exceso de grasa que estemos movilizando. Por lo tanto, favorece la eliminación de, como os digo, esas sustancias de desecho provenientes del metabolismo. En siguiente lugar tendríamos la papaya, que es equivalente a la piña, pero en este caso contiene menos cantidad de carbohidratos y por lo tanto es menos calórica. En este caso, y vamos a asociar un poco piña y papaya, y por supuesto el pomelo también, se suele hablar de los famosos alimentos con calorías cero, ¿no? O con calorías negativas. No es real que tengan calorías negativas, sino que realmente lo que estamos valorando es el esfuerzo, el trabajo, la energía que tiene que gastar mi cuerpo para su digestión. Y en este caso es superior ese gasto al que realmente me aportan a nivel calórico. Es decir, si yo mantengo mis requerimientos gracias al ejercicio físico un poquito más elevados, realmente ese aporte energético es prácticamente nulo. En siguiente lugar tendríamos el kiwi, que es una fruta que comparte también con la piña y la papaya con tener enzimas digestivas, es decir, ayudan a mejorar la digestión, especialmente de las proteínas a nivel del estómago. Y además, bueno, pues es una fruta que mejora el tránsito intestinal por la gran cantidad de fibra que contiene, tanto fibra soluble como insoluble. De ahí que se utilice en numerosas ocasiones el kiwi como una fruta reguladora del tránsito intestinal, especialmente para aquellas personas que tienen tendencia a sufrir de estreñimiento. Ahí tendríamos también una doble ventaja, ¿no? Para aquellas personas que están en un proceso de pérdida de grasa corporal asociado a la mejora de la composición corporal, pues tendríamos ese aporte muy bajo de carbohidratos, muy bajo de energía, mejora del tránsito intestinal, con lo cual mejora también la absorción de los nutrientes de manera adecuada. Todas estas frutas hasta ahora también nos proporcionan un alto contenido de agua, con lo cual también nos ayudan a mejorar la hidratación, que en el caso de los deportistas es un factor muy importante a tener en cuenta. En siguiente lugar tendríamos la manzana, que podríamos decir que es la fruta clásica asociada a la pérdida de grasa, la pérdida de peso, sobre todo por su efecto saciante. Es una de las frutas que contiene mayor cantidad de fibra soluble, fibra que se hincha, ¿no? En nuestro cuerpo con el consumo suficiente de líquido y por lo tanto tiene un efecto saciante enorme, algo que nos ayuda a mantener ese déficit energético que necesitamos para favorecer la pérdida de grasa corporal. En muchas ocasiones el efecto quemagrasas del consumo de las frutas evidentemente no es un efecto directo, es decir, no va como manzana y le da la señal a mis depósitos de grasa para que se pierda, sino que favorecen los procesos que pueden ayudar a mejorar esa pérdida de grasa corporal, entre los cuales también se encontraría la regulación de la glucemia y la mejora de la sensibilidad a la insulina. En este caso estaría potenciada también en el caso del consumo o de la ingesta de manzanas, que es una fruta muy beneficiosa para mejorar ese efecto de la insulina. Si la insulina está activada, si la insulina circula en exceso por nuestro organismo, por mucho ejercicio físico que hagamos, por mucha dieta hipocalórica que hagamos, nos va a resultar enormemente difícil
perder grasa corporal. Por lo tanto, tendríamos que mejorar también en la dieta todos aquellos factores que pueden afectar a esa regulación de la insulina. Que a veces decimos, va, venga, como Mónica me ha dicho que coma manzanas para perder grasa, como manzanas, pero mi dieta sigue siendo igual que la anterior y por lo tanto no voy a encontrar ningún beneficio añadido. Y en sexto lugar tendríamos esa fruta no fruta. Me explico. Una de las estrategias nutricionales más eficaces para la pérdida de grasa corporal, que no quiere decir que sea la ideal en todos los casos, sería la reducción de carbohidratos. Si nosotros queremos obtener los beneficios en relación a sustancias antioxidantes, aporte de microminerales, es decir, vitaminas y minerales en su consumo, pero reduciendo los carbohidratos y aumentando las grasas, tenemos la fruta ideal, que sería el aguacate, que sería de un enorme beneficio para aquellas personas que utilizan estrategias de reducción de carbohidratos para mejorar la pérdida de grasa corporal. ¿Por qué digo en personas que utilizan estas estrategias? Porque si nosotros añadimos el aguacate en la dieta de una persona, de un deportista que utiliza principalmente los carbohidratos para la obtención de energía, lo que tenemos es que ajustar esa energía para mantener ese pequeño déficit energético, y con un buen metabolismo de la glucosa vamos a conseguir perder grasa corporal. Pero si yo añado el aguacate y me paso de cantidad, el aguacate es muy energético y puede romper fácilmente ese equilibrio o ese déficit calórico que nos hemos marcado para conseguir la pérdida de grasa corporal. Por lo tanto, ¿el aguacate es bueno para perder grasa? Sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos una reducción del aporte de carbohidratos en la dieta. ¿El aguacate es bueno para todos a la hora de perder grasa corporal? No, puede que sí o puede que no, al igual que el resto de las frutas, por supuesto. Dependerá de esa estrategia que elijamos a la hora de favorecer la pérdida de grasa corporal, que hay muchas, y como siempre os digo, que aquí ya sabéis que soy muy pesada, deben ser adaptadas a las necesidades de cada deportista, porque a veces hacer una dieta de pérdida de grasa corporal podría llegar a comprometer la energía y por lo tanto comprometer el rendimiento deportivo, algo que no es deseable, por supuesto, en el caso de los deportistas, sino que todo se debe compaginar para mejorar o mantener, al menos durante ese periodo de pérdida de grasa corporal, mantener el rendimiento deportivo. Igual no es la mejor época para mejorar marcas, pero sí por lo menos para no perder, bueno, pues esa capacidad, ¿no?, de mejorar a futuro. Y en ese caso, por supuesto, que deberíamos elegir las estrategias adecuadas. Así que no siempre la fruta es mala, pero no siempre es la mejor estrategia. Y de hecho, hay muchas personas, muchos deportistas que se pueden beneficiar enormemente del consumo de fruta durante esa pérdida de grasa corporal. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.